días, tardes, noches, cuando estés, bienvenida, bienvenido, bienvenida a otro episodio, capítulo, encuentro de este espacio, con permiso sin él. Madi, ¿quién te habla? Y empezamos hoy con un jardín, que es que me gustan mucho. Vale, hoy voy a hablar de inflamación. Los temas de salud me gustan mucho porque creo que ya lo he dicho en otro capítulo, creo que todo es una representación de todo. Y entonces, como que el termómetro de cómo está la sociedad, yo lo veo, esto es una perspectiva mía, en las enfermedades o las patologías que vemos normalmente por ahí, ¿vale? Creo que igual que la microbiota forma parte de nuestro cosmos, que somos cada persona, somos un cosmos y nos forman sistemas de millones de células y nuestra microbiota fabrica todo lo que esas células necesitan. Yo era gran fan de pequeña de La vida es así y sigo viendo esos pequeños personajes. Bueno, pues de esa misma manera, si hacemos un zoom out hacia arriba, podemos ver que en la sociedad está pasando exactamente lo mismo a nivel países, a nivel global, a nivel, el mundo. Entonces, considero que los seres humanos somos como las células de este sistema en el que estamos y ahora mismo tiene un proceso de inflamación constante. Y como para evitar polémicas y demás, yo me he ido con respecto a las fuentes me refiero, yo me he ido a la Universidad de Harvard, un artículo que me gustó mucho del Centro del Desarrollo Infantil sobre el sistema inmunitario. Voy a leer un trocito, ¿vale? El sistema inmunitario defiende al cuerpo de las infecciones y otros problemas que pueden provocar daño. Una de las partes más importantes de la respuesta del sistema inmunitario es la inflamación. La inflamación es un proceso en el que nuestras células inmunitarias atacan a las bacterias y a los virus invasores, eliminan la destrucción de tejidos que causan e inician el proceso de reparación. Fuera del cuerpo, la inflamación puede provocar enrojecimiento, hinchazón, calor, dolor. Otros factores también pueden provocar inflamación, incluidas las toxinas, el polen e incluso algunos tipos de estrés. Vale. Entonces, como has podido comprobar en este trocito tan pequeño que hemos leído, tenemos todo eso de manera constante. O sea, toxinas en el aire, que tenemos con la contaminación, no solo en el aire, lo tenemos en los tejidos, lo tenemos en la comida, lo tenemos en la cosmética. Una fiesta, gentes, el polen e incluso algunos tipos de estrés. Bueno, quizá aquí hagamos un alto en el camino y observemos la canonización del sacrificio que hemos construido a base de nuestra cultura, en la que la persona que se permite descansar es una vaga y la persona que, como el señor Stajanov, muere por, por curro, era una persona que curraba mucho. Y entonces yo siempre he sido de la de que te sude el pepe, lo que viene siendo la opinión de los demás y descansa. Porque la mayor parte de las patologías que tenemos hoy en día vienen por la falta de descanso y vienen por el estrés que nos metemos en el cuerpo en base a lo que opinarán los demás de nuestro rendimiento laboral, de nuestro rendimiento familiar, amistades y demás. Entonces, siempre voy a lo mismo, arriba el espíritu punk. En este artículo habla de la inflamación a corto plazo frente a la inflamación a largo plazo. Entonces tenemos la aguda, que sería, habla
simula o la asemeja a un simulacro de incendios y pues cómo en un simulacro de incendios pues tú puedes aprender, bueno, a desarrollar cuáles son los comportamientos que tienes vamos, que son funcionales en caso de que haya un incendio real. Claro, provocas un pico de estrés, un piquito de inflamación y pues ese arañazo, esa digestión, lo que sea, lleva un proceso inflamatorio y luego se restaura. O sea, se restaura la paz, digamos, se restaura el orden, vaya. Y luego pasamos a la inflamación crónica, que es como si a todas horas, todos los días, hubiese un simulacro de incendios. Entonces, en ese momento no te puedes desconectar de esa respuesta de aprendizaje, sino que vives en constante estrés y constante inflamación. Me está quedando aburrido. ¿Pero a dónde quiero ir a parar? Vale. En este caso se centra en la salud de las criaturas y habla de las reacciones fisiológicas que pueden desarrollarse también y que pone en marcha las sustancias inflamatorias en constante contacto con los órganos, creando alteraciones a lo largo del tiempo. Es decir, todas las enfermedades, disbiosis y demás que estamos viendo, que son normales, todas las alergias y demás, no son gratuitas, vienen de algo, vienen de una manera en la que estamos viviendo. Entonces, aquí ponen el ejemplo de el abuso o descuido continuos, la pobreza extrema, el estrés del racismo sistémico, la exposición prolongada a la contaminación pueden dar lugar a respuestas inflamatorias crónicas. Yo tengo en cuenta que esto está contextualizado en la Universidad de Harvard, pero no nos queda tan lejos. Y entonces de repente yo hago un zoom out y lo que hablaba de la respuesta de inflamación, rojez, calor a una agresión, digamos, exterior, que se puede ver, lo podemos ver ahora mismo en cómo está la sociedad. La reactividad tan grande que hay, esta cosa de conmigo contra mí, la capacidad para la tolerancia y la tolerancia para la incapacidad. No sé si se me entiende. De repente hay muchos estudios, muchas teorías diferentes que apoyan cosas distintas. Todos tenemos argumentos para nuestra manera o forma de vivir, argumentos mentales, y si no los tenemos, tiramos caca como los monos. Y se nos olvida que hay algo que facilita muchísimo la homeostasis, que ya expliqué en el capítulo anterior, el equilibrio entre dos envases separados por una membrana entre las sustancias, como digamos cuando, por ejemplo, en uno de los lados tienes agua con sal y en el otro solo agua, a través de la membrana va a atravesar la sal hasta que los dos envases tengan la misma cantidad de sal y entonces generan un equilibrio, ¿sí? O el volumen de agua, bueno, da igual. El caso es que la homeostasis es equilibrio, ¿vale? Y luego tendríamos la alostasis, que es la preparación a la respuesta. Entonces, lo tenemos jodido, gentes. Lo tenemos jodido. O sea, me voy a ir ya a un poquito a lo que viene siendo la Tierra. Si cada célula, es decir, cada ser, no recuerda la posición en la que tiene que colocarse, es decir, tú para aportar al colectivo, tú tienes que trabajar en ti. O sea,
Es la única manera. Entonces, las personas que entienden esto son las personas que tienen la responsabilidad de trabajar en ellas. Porque evidentemente las personas que no lo ven y las personas que no lo van a entender nunca, no lo van a hacer. No lo van a hacer ahora. Entonces, yo asumo y doy por hecho que todas y todos sabemos que entre las personas que gestionan este mundo, pues el beneficio común no es el objetivo. Entonces, si lo podemos hacer desde una revolución pequeñita, en el que cada célula recuerda su lugar y la dignidad que hay en ese lugar, que es la autenticidad. No estoy hablando de clases, estratos y demás. Hablo de dignidad. El merecimiento de que te pasen cosas buenas, de que tengas una vida que merece la pena ser vivida y de que mereces respeto simplemente por ser. Entonces, cuando te ubicas ahí, una de las cosas inflamatorias, que podríamos hablar de la manera en la que en el trabajo se trata a la gente, tú no permites que te traten de otra manera que no sea una manera digna y una manera que merece la pena ser experimentada. Es decir, eres capaz de poner límites, límites claros. Igual que cuando ves a un niño que está a punto de beber lejía y le dices que no, es obvio cuáles son los límites. Cuando yo sé el daño y el dolor que produce a mi cuerpo que una persona me trate mal, voy a poner un límite. Y me va a dar igual si es mi madre, mi padre, mi tía, mi cuñado, mi cuñada, mi mejor amiga o mi jefe. Me va a dar igual. Y lo voy a hacer con toda la calma del mundo, porque no pasa nada. No pasa absolutamente nada por poner un límite y decir, oye, perdona, me estás gritando o entiendo que estés enfadado, pero a mí me hablas de otra manera. Y si te tienes que poner farruca, pues te pones también, pero poner límites es muy sano. Y a ver, siempre me encuentro con esto de que es que es muy difícil. Y hay una cosa que es muy fácil de recordar. Cuando el ejemplo de, por ejemplo, de la lejía, o imagínate que tu criatura se quiere tirar que un niño se quiere tirar a una piscina vacía. Evidentemente no le vas a dejar. Y con esa misma determinación que protege la integridad física de la persona, con la misma determinación dices que no y buscas las palabras. Y si la otra persona se molesta, pues bueno, eso es cosa suya y lo tendrá que gestionar. ¿Por qué digo esto y por qué insisto en la dignidad personal? Porque una vez que cada persona ocupa su lugar desde la dignidad, el entorno empieza a armonizarse. Es imposible que no se armonice. ¿Cómo se puede ver desde fuera la armonía? Se puede ver como un conflicto. Antes de sanar, una herida se inflama. Si hace falta una limpieza, habrá pus. Ese pus y significará que hay una infección. Si hay una infección, tendremos que enviar plaquetas, tendremos que enviar macrófagos, tendremos que enviar agentes del sistema inmunitario para defender ese tejido. O sea, quiere decir que poner límites, evidentemente, conlleva a situaciones incómodas y a veces duele, porque el proceso de sanación, una vez que se hace una herida, bueno, pues duele y es incómodo y de repente cuando ya se está curando pica y de repente luego se empieza a caer la costra y luego nos queda una cicatriz. Entonces, y esa cicatriz, si es muy grande o dependiendo de la profundidad que tenga, pues a lo mejor puede producir adherencias y entonces hay que trabajar las adherencias. Entonces me parece increíble la semejanza y o sea, me maravilla el lenguaje que tiene el organismo y cómo lo podemos extrapolar a la sociedad y cómo se ve que volvemos al Kybalión, que como es adentro es afuera y como es arriba es abajo. O sea, me he quedado callada porque acabo de, de centrarme solo en vídeo, en señalar cabeza, estómago
interior-exterior. Y nada, yo quería compartir esta reflexión porque me parece interesante que le demos alguna vuelta, y a lo mejor no es el capítulo más interesante del mundo porque no hablo de nada concreto, pero sí que me centro en algo que padecemos cada vez más, que son procesos inflamatorios o enfermedades inflamatorias que llevan, o sea, cualquier enfermedad autoinmune es inflamatoria. ¿Vale? Para en darse cuenta de que cualquier enfermedad autoinmune es inflamatoria, nos volvemos otra vez al zoom out y encontramos que cuando una enfermedad autoinmune se desarrolla, quiere decir que el cuerpo ha perdido la noción de lo que es bueno o es malo e identifica absolutamente todo como hasta sí mismo, como un enemigo, como un agente del mal, como algo que no tiene que estar. Y entonces todo ese sistema de defensa que existe en el cuerpo está desorientado y ya empieza a atacarse a sí mismo, entre sí, absolutamente todo, ¿por qué no? Y comienza a causar, bueno, pues una patología y un daño muy grande al organismo. Y volvemos al zoom out que decía antes y miramos a la sociedad y de repente nos encontramos con que nos hemos alejado de ser capaces de identificar qué es verdad, qué es mentira, qué sí, qué es no, qué es bueno, qué es malo. Hay como un mínimo básico que nos permite sobrevivir sobre el bien y el mal, pero yo ahora mismo, viendo el panorama que hay, no veo que tengamos la capacidad de distinguirlo. Y voy a hablar en general porque formo parte de este colectivo, pero está muy jodido. Está muy jodido cuando está atacando células sanas. Está muy jodido cuando no está reconociendo qué es lo que sucede y nos lleva a estar en permanente tensión y vigilancia y haciendo enemigos donde simplemente hay desacuerdos que escuchando y hablando se pueden entender. No estamos defendiendo cosas básicas de la humanidad y se nos ha olvidado quiénes somos. Volviendo al proceso inflamatorio y a las enfermedades inflamatorias en el organismo, vuelvo a ubicarme. Es interesante ver si has visto cómo unas imágenes de cómo afecta cada emoción al cuerpo. La ira, cuando se queda dentro, que además en psicología de la emoción se habla de la ira perniciosa, que es la que se queda dentro, la que no se saca, ¿no? Y genera ahí como una especie de inflamación interna, de estado interno de inflamación. Se ve como si fuera fuego dentro. Y cómo la alegría es una emoción muy sanadora y una herramienta muy homeostática. Por eso, si te has fijado, en los países en los que suele haber mucha violencia o han tenido una situación conflictiva, hay mucho humor negro, hay mucha capacidad de reírse y mucha capacidad de sacarle brillo a las cosas. Hay muchas herramientas para generar alegría a través del baile, a través del compartir comunitario, porque es un elemento de supervivencia. No se puede hacer otra cosa, si no, se va toda la mierda. Entonces, quizá esto a nivel individual te da pistas y te lleva a hacer una reflexión personal sobre cómo desde ti, y no hablo de sanar, hablo más de permitirte ser auténtica, de reconocer tus miedos, de reconocer tus triggers, como, vale, sé que esto me deja como una gilipollas, pero es que hay palabras que las tengo más fácil en inglés. Gatillos, disparadores, vaya, que cuáles son tus automáticos que te hacen
reventar en ira. Son guays, o sea, no es que sea una cosa a censurar, son cosas guays que te ayudan a reflexionar porque son cosas muy evidentes y las que cuestan más son las que son más sutiles, lo que me callo, lo que luego me quedo rumiando y todas esas cosas es un poquito más difícil de trabajar en realidad porque son más difíciles de identificar. Entonces, en este proceso de desarrollar inteligencia emocional, que es algo que tenemos que generar dentro de nuestra persona, porque si no, el colectivo no va a tener inteligencia emocional. O sea, desde dentro todo se va a extender. Si no, no hacemos nada. Entonces, al final, desarrollar esta visión del trabajo individual para favorecer al colectivo es bastante guay. Lo que hace es cambiar bastante el concepto que tenemos sobre egoísmo y sobre generosidad y sobre la humanidad entera y sobre canonizar ese sacrificio que nos lleva a donde estamos hoy. Que no digo que no haya que pasar en momentos de apretón, no digo que no haya que pasar crisis, las crisis son maravillosas, pero precisamente hablamos de ese estrés agudo, de ese estrés que es temporal, que es momentáneo y que es beneficioso porque ayuda a sanar. Versus el estrés crónico, que es lo que mantenemos cuando nos quedamos en esa posición pasivo-agresiva en la que o conmigo contra mí, en la que o piensas todo igual que yo o no tienes permiso a vivir, porque esas cosas nos han llevado a un sitio de mierda y esas cosas nos llevan al enfrentamiento. Y al final comprender las herramientas que te llevan a generar salud interna también nos llevan a generar salud colectiva. Y hasta aquí la reflexión de hoy. He cambiado un poco de zona horaria, no de zona horaria, de tiempo, que normalmente grabo más por la tarde-noche, pero hoy se ha dado el milagro de que me he quedado sola y he podido grabar en el salón, así que hoy a la luz del día. Si estás oyéndolo, te da igual. Pero nada, que tengas hasta aquí el episodio de hoy, que tengas un día maravillosísimo y nada, cuida de tu cosmos. Un besote.